Buenas tardes. ¿Qué tal? Me alegro mucho de veros nuevamente a estos talleres. Bienvenidos. Ya veo cada vez hay un poquito más de gente, ¿no? Es normal, ¿no? Se sabía que iba a costar un poquito de trabajo. También nos hemos acostumbrado a las actividades online, que tenemos esa facilidad. Pero no es lo mismo presencialmente, que sí, se capta una energía diferente cuando meditamos un tiempo antes de la clase. Es como que ahora incluso la información que vamos a recibir entra mejor en nuestra mente, ¿no? En nuestro subconsciente. Y bueno, vamos a seguir con los talleres de cómo aprender a meditar y fortalecer la meditación para aquellos que ya mediten regularmente o a menudo. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante, ¿no? Y es como la meditación nos ayuda a liberarnos del miedo. Gran enemigo, que sí, gran enemigo del ser humano, el miedo. Y vamos a ver cómo se manifiesta el miedo y dónde está la raíz del miedo, porque es muy importante, ¿no? Como siempre ya sabéis, la meditación, una de las cosas que nos ayuda es a identificar, ¿no? Porque todos sabemos que todo comienza en nuestra mente, ¿no? En nuestro subpensamiento. Aunque es incluso más profundo, está ahí arraigado en nuestro subconsciente, que se manifiesta a través de pensamiento, después lo expresamos a través de sentimientos, palabras, ¿no? Un comportamiento, una actitud. Pero algo que me gusta de la meditación es que nos ayuda a eso, a ir a la raíz, ¿no? A la raíz de ese vicio, porque es un vicio, ¿no? También el miedo, ¿no? El miedo es un hábito muy fuerte, que fijaros que incluso puede llegar a bloquearnos, ¿no? A bloquearnos. Y hay muchos tipos de miedo, ¿no? Hoy vamos a ver cuál es la raíz del miedo, pero después se manifiesta de muchas maneras. Como en otras veces hemos comentado, el miedo, la raíz del miedo es la conciencia de cuerpo. Si no tuviéramos la conciencia de cuerpo, el miedo no aparecería. Pero en el momento que nos identificamos con el cuerpo, con nuestras ideas, creencias, entonces ahí el miedo es automático, fijaros. Y lo hemos ido alimentando con muchos aspectos, ¿no? Porque claro, en el momento que nos hemos identificado con el cuerpo, el alma pierde, diría, su identidad, ¿no? Aunque seguimos siendo alma, pero nos hemos olvidado de nosotros mismos. Entonces nos hemos identificado tanto con el cuerpo, que claro, ahí aparece el falso personaje que hemos creado, que le llamamos ego. El ego. El ego es el falso yo, ¿no? Es creerme que soy este cuerpo, pero yo ya no solo la imagen física, sino todo lo que he ido adquiriendo a través de este cuerpo. Creencia, educación, hábito, según donde haya nacido, ¿no? La cultura, creencias religiosas, todo eso está muy arraigado aquí en nuestro subconsciente, que va formando un personaje que se le llama el ego. Y claro, el ego, cuando ya estamos tan identificados con eso, entonces hemos creado un personaje muy real. Y eso es lo que nos creemos que somos ahora, fijaros. Y es muy interesante porque cuando nos presentamos, cuando damos nuestra presentación en algún lugar o a alguien, siempre lo primero que nos presentamos es por el nombre, ¿no? Yo soy tal, yo tengo tantos estudios, estoy casado, estoy soltero, tengo tantos hijos, Todo lo que representamos es nuestra imagen física. Y está bien, ¿no? Porque de alguna manera nos tenemos que también presentar. Pero lo interesante de esto es hasta qué punto me he identificado, que eso es lo que le ha pasado al alma humana a día de hoy. No hemos identificado tanto con nuestra imagen, con nuestras creencias, con todo lo que hemos alcanzado a lo largo de la vida, que en base a eso nos mostramos. Y claro, en base a eso es donde empieza a nacer el miedo. Por eso tenemos miedo a morir, por eso tenemos miedo a enfermar, por eso tenemos miedo a perder. Todos esos miedos van surgiendo, a no ser, a no tener, empiezan a aparecer muchos miedos. Pero la raíz está en la conciencia de cuerpo, en el ego. Porque el ego, fijaros, lo interesante es que de lo que se alimenta es del miedo. Es curioso. Y cuando uno se para y empieza a observarse, se da cuenta de eso. Que el alimento del ego, del personaje que he creado, es el miedo. Es como parece que es un sentimiento natural en nosotros que parece que nos va alimentando. Y claro, si no nos paramos, que es lo que nos ayuda a la meditación, no es tan fácil identificarlo. Es curioso porque te lleva un tiempo incluso el darte cuenta de que estás identificado con el cuerpo. Aunque escuches muchas veces, sí, soy un alma, incluso tú mismo lo digas, sí, yo sé que soy un alma, pero la identificación con el cuerpo sigue. Es curioso. La identificación con el cuerpo está. Y eso es lo que más trabajo cuesta de cortar.
La identificación con mi imagen y con todo lo que he adquirido. Si he adquirido unos estudios, si tengo un estatus social, si económicamente estoy bien o estoy mal. Y ¿sabéis lo curioso? Eso se graba en nuestro subconsciente. Todo se crea en la mente, fijaros. El ego se construye en tu mente. Es como un falso personaje que lo construyes tú. Y cada uno crea su propio ego. En base a lo que tenga, en base a lo que ha adquirido. Y claro, en base a eso vivimos y nos mostramos. Y entonces ahí nace el ego. ¿Qué ocurre? Que como el ego se alimenta del miedo, que necesito apegarme. Entonces ahí es donde nace el apego. Por eso nos apegamos a las cosas materiales, por eso nos apegamos a las personas. Es como si nos diera seguridad. El ego se llena de eso, de apegarse. Y entonces por eso empieza a surgir el miedo con más fuerza, porque ahora tengo miedo a perderlo. Ese es como el miedo subyacente. El miedo real es el del ego, pero cuando me apego a las cosas empieza a aparecer otro miedo que también es muy fuerte, y es el miedo a perder. El miedo a perder incluso tu identidad. ¿Veis cuando tienes un trabajo que te da seguridad, que te da un estatus, y ahora de repente la vida te lo está mostrando? Ese trabajo se va. ¿Qué ocurre dentro de ti? Empieza a crear inseguridad, empiezas a crear rechazo, porque esos son signos del miedo, fijaros. La inseguridad, el rechazo, la ira, todo eso son signos del miedo. Y como he perdido mi identidad basada en la conciencia C de cuerpo, pues empiezo a crear ese miedo, esa inseguridad. Y en base a eso nos mostramos. ¿Veis cómo se va identificando? Y claro, como nos apegamos, pero aunque te apegues a las cosas, te das cuenta que no te da la satisfacción interna que tú realmente quieres, empiezas a desear. Junto con el apego aparecen los deseos. Y por eso estamos constantemente deseando. Y no es que digas quiero cosas, pero fijaros, internamente es muy sutil. Porque a lo mejor deseamos sentirnos bien, ya es un deseo. A lo mejor deseas sentirte en paz, ya es un deseo. Cuando realmente tú eres un ser de paz, no lo tienes que desear. Pero claro, como se ha construido el ego, como me apego, como eso no me da satisfacción, pues ahora necesito deseo. Y a lo mejor deseo cosas materiales, porque todavía nos pasa. A lo mejor todavía depende de una imagen o de una ropa para yo sentirme más seguro, o incluso de una imagen física. Eso lo podemos ver también en este mundo, que dependemos de una imagen física para tú sentirte seguro. Porque si eres aprobado por los demás, porque tu imagen física vale, ¿qué ocurre? Que te sientes bien. Pero si tu imagen física no es tan aprobada, pues ya, ¿no ves? Empieza a aparecer también el miedo. Y esos son los cambios que también realizamos en nuestro cuerpo, que lo podemos ver a día de hoy, ¿no? Cuántos cambios físicos queremos producir en nuestro cuerpo, porque eso parece que nos da seguridad. Pero es todo lo contrario, el miedo aumenta. Es curioso. Cuanto más está basado mi conciencia en el cuerpo, es como que el miedo aumenta. Y claro, volvemos a lo mismo, como los deseos no son cumplidos, porque uno lo ve internamente, no te sientes satisfecho por mucho que tengas, y eso es un ejemplo clarísimo, que lo experimento a nivel personal y lo veo en las personas, que cuanto más tienes, más quieres, y realmente no te sientes satisfecho. Eso es un signo muy claro de que no estás lleno, realmente. Puedes estar lleno de cosas materiales, puedes tener todo lo que se te antoje, pero realmente internamente no estás lleno. ¿Y qué ocurre? Que claro, desea. Y como ese deseo no es cumplido internamente, aparece la ira. Nos enfadamos, empezamos a enfadarnos, porque internamente no te sientes lleno, y entonces aparece el enfado. Empieza la irritación, empieza a rechazar a los demás, empieza a quejarte, empieza la crítica. Fijaros que es sutil todo, ¿eh? Y la crítica, la comparación, la queja, son ramas de la ira. Y claro, el miedo aumenta, fijaros. El miedo a perder aumenta. Es curioso, ¿eh? Cuando uno se revisa, el miedo aumenta. Y entonces aparece también la avaricia. La avaricia. Tienes y más quieres. Tienes y más quieres. Porque no te sientes satisfecho. Y claro, entre medio de todos esos vicios, el sentimiento más fuerte es el miedo. Y ese es el que se generaliza en las personas, si se dais cuenta. La incertidumbre que hay ahora en el mundo, con todo esto del virus, eso genera mucho miedo. Y fijaros, el miedo es todo lo contrario, siempre se ha dicho, el miedo es lo contrario al amor. Cuanto más miedo siento, menos amor. Pero claro, el amor, ¿dónde yace? ¿Dónde nace? En ti.
Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué nos ayuda la meditación? A darnos cuenta primero de ese juego. Siempre lo digo, antes que nada, antes de que transformar nada, tienes que ser consciente. Yo no puedo transformar algo si ni siquiera soy consciente. Y esto que estamos escuchando quizás se puede entender, ¿a que sí? Porque yo lo entiendo, pero a lo mejor no lo experimento del todo. Incluso entendiéndolo no te vale, porque se entiende, ¿a que sí? Pero ahora hay que llevarlo a la experiencia. Y entonces ahí es donde recobra mucha importancia la meditación. Porque si no medito, todo esto que estoy escuchando se queda en algo teórico. No lo siento, lo cual no hay transformación. Fijaros, la transformación no solo se produce con saber las cosas, la transformación se produce cuando lo experimento. Cuando sé lo que tengo que hacer y lo hago, pero ahora lo experimento. Y esa es la herramienta de la meditación, por eso nos ayuda tanto. Por eso siempre insisto tanto en meditar. Porque la meditación, en base al conocimiento que vamos adquiriendo, te va llevando a una experiencia. Y no es solo reconocer al miedo. Sí, mira, el miedo viene y proviene de la conciencia de cuerpo. Pero párate y experimenta hasta qué punto estás identificado con tu cuerpo totalmente. Entonces, cuando tú te paras, cuando te observas, ahí es donde puedes empezar a desidentificarte de esa conciencia, a separarte. Por eso es tan importante la primera práctica que hacemos, que es la del observador, que la habéis escuchado ya muchas veces. Porque ese observador lo que hace es que se separa. Y como hemos dicho que todo empieza en nuestra mente, ¿de qué es lo primero que me tengo que separar? De lo que pienso, de lo que hay aquí en mi mente, que sale. Y incluso te das cuenta. Conforme tú vas observando tu mente, te vas dando cuenta de esos patrones, de toda esta guía que hemos dicho, de cómo aparece la ira, de cómo es verdad que te apegas a las cosas y generas miedo a perderlas, cómo el ego está ahí constantemente, ¿no? Con esa arrogancia o baja autoestima o falta de autorrespeto, diría yo. Y todo eso, fijaros, la raíz es la conciencia de cuerpo. Muchas veces se dice, si no hay conciencia de cuerpo no aparece el ego. Entonces, ¿por qué es tan importante observarte? Porque ese observador que observa es el alma, es el ser que yo soy. Entonces, cuanto más me observo a mí mismo, más distancia tomo de aquello que pienso y siento. Lo cual tomo distancia de ese patrón que he creado en mi mente, ese ego. Ese ego que he creado en mi mente, me separo de él. Y entonces me di cuenta que no soy. ¿Sabéis la mayor ignorancia de este mundo cuál es? El no darte cuenta de tu propio ego. El creerte que eres tu ego. El no identificar tu falso personaje. Y eso pasa, porque cuando hablamos y en las conversaciones, y a mí me pasa, están basadas en el ego. Incluso aunque sea espiritualmente, puedes crear un ego espiritual. De que yo medito muy bien, yo doy muy buenas clases, yo la verdad es que tengo un estado. Eso es un ego espiritual. Porque la espiritualidad es humildad. Y yo me chequeo muchas veces, porque a lo mejor cuando te dan bendiciones o te dicen, ya está el ego queriendo... Y el ego es José, es la conciencia de cuerpo, es José, con su historia. Y si a José le gusta que le den bendiciones, pues el ego le gusta. Pero si no te dan bendiciones y te dicen, uy, qué mal has hecho, José, ya el ego se siente herido. ¿Por qué me ha dicho esto? Todo el mundo me dice, ¿veis? Ese es el juego. El ego siempre se mueve en las dos caras de la misma moneda. En la arrogancia, en cuando yo me identifico tanto con el personaje que creo que soy más que nadie y que tengo un estatus, o en la baja autoestima o falta de autorrespeto. Es cuando me siento desvalorizado, que no valgo, que no soy capaz. Ahí juega siempre el ego. Y eso nos muestra, si tú lo identificas cuando te paras, te muestra que estás en la conciencia de cuerpo. Entonces cuando meditamos, ese observador se separa de eso, de ese juego. Claro, cuesta separarte, No creáis que es tan fácil. Por eso hay que practicar regularmente. Porque si tú practicas una vez a la semana o de vez en cuando, ¿sabes lo que ocurre? Que puedes que sabes que practiques, te separes y veas al ego claramente, ¿no? O veas que estás en conciencia de cuerpo. Pero rápidamente, en el momento que no lo haces, hace otra vez ¡pac! Y aparece. Y después se manifiesta, es muy fácil. Hay muchas maneras donde tú puedes ser consciente. Y es cómo reaccionas, cómo contestas, cómo te sientes. Tus pensamientos te lo marcan. Los pensamientos y los sentimientos lo marcan todo. Y ahí es donde te das cuenta en qué conciencia estás. Porque en definitiva lo que la meditación trata es de cambiar nuestra conciencia. Es cambiar la conciencia del cuerpo en la conciencia del alma.
Y en la conciencia del alma, yo me tengo que expresar a través de este cuerpo, claro. Si no, ¿cómo estaría hablando aquí? Ese es el arte. De que yo lo tengo que hacer todo a través del cuerpo. Yo tengo un nombre, el cuerpo tiene un nombre. Pero tú internamente sentir que eres el alma que dirige a este cuerpo. Y ¿sabes lo que ocurre? Que ahí notas la diferencia entre en los pensamientos y en los sentimientos. Y si tus pensamientos y tus sentimientos cambian, ¿sabéis lo que cambia? Tus relaciones. Porque cambia tu comportamiento, cambia tu actitud, lo cual empiezas a crear unas relaciones diferentes. Y entonces el miedo ahí no aparece. Entonces, claro, para liberarnos del miedo tenemos que liberarnos de la conciencia de cuerpo. Y eso es lo que nos hace experimentar una y otra vez la meditación, de que somos alma. Y claro, el primer paso para tú poder experimentarte es el de observador. Porque si uno se pregunta quién es ese que observa, si yo soy capaz de observar lo que pienso y siento, eso me muestra de que no soy los pensamientos ni los sentimientos, ¿a que no? Porque si no, no me podría separar. Claro, estamos muy identificados con lo que pensamos y sentimos. Como me he dicho, cuesta mucho trabajo separarse. Pero cuanto más observo, más me separo. ¿Y sabéis dónde se nota? Una muestra práctica donde se nota que te estás separando. Cuando ya vienen pensamientos y no te identificas con él. O sea, tú ya eres capaz de ver el pensamiento que te viene, por ejemplo, de crítica. Ves a alguien y de repente te aparece el pensamiento de crítica natural. Uy, cómo va vestido ese. Ya estás criticando, ¿no? En ese momento te das cuenta, porque ese observador está despierto, y te das cuenta del juego de ese pensamiento. Claro, a lo mejor todavía no eres capaz de dejarlo pasar, de no identificarte. Te darás cuenta de que se convertirá en una emoción, en un sentimiento. Y entonces te sentirás mal. Porque aquel que critica no sonríe mucho, ¿a que no? Sino se siente mal. Aquel que se compara constantemente, yo lo digo por experiencia propia. Yo si empiezo a compararme con alguien o a tener celos por alguien, me siento mal. Entonces tú empiezas a darte cuenta de eso, que eso es muy importante, acordaros. Porque si no me di cuenta de eso, no lo puedo cambiar. Entonces observo y ¿sabéis lo que ocurre? Es como si ese pensamiento, ese patrón, porque es un patrón, es un hábito. Porque un pensamiento, siempre lo digo, un pensamiento se puede identificar rápido, pero un hábito, cuando tenemos el hábito normal de criticar o de compararnos, lo hace de forma, incluso lo justifica, es que mira lo que me ha dicho, es que has visto cómo se ha puesto, y entonces justificas la crítica con el comportamiento del otro, es muy típico, ¿que sí? Pero realmente tú ¿qué estás haciendo? Criticando, o empiezas a criticarte a ti, porque siempre lo puedo exteriorizar, o lo puedo vivir interno. Esa es otra de las cosas que se manifiesta todo esto que hemos dicho. Los vicios se manifiestan muy claramente en el exterior o hacia ti mismo, fijaros. Qué curioso, Y ese personaje es falso. Entonces vamos separándonos, como hemos dicho, y a la misma vez que te separas, ¿sabéis lo que ocurre? Que el pensamiento pierde fuerza, el hábito pierde fuerza. Es curioso. Cuanto más lo ves tú y más te alejas, el alma que observa se identifica menos. Y claro, ahí necesitamos una profunda aceptación también, porque tienes que aceptar eso que piensas, porque lo has creado tú, no lo ha creado nadie. Tus pensamientos no los crea nadie. Es otra de las cosas que nos damos cuenta. Si yo pienso mal de alguien, no es por culpa de alguien, los creo yo. Y eso no es tan fácil tampoco darse cuenta, Si alguien se comporta mal y yo me siento mal, no es responsable esa persona que se comporta mal de que yo me sienta mal. No. Yo soy el responsable de mis pensamientos y sentimientos y eso cuesta asumirlo. Pero claro, cuesta asumirlo, ¿sabéis por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes. Porque estás identificado con los pensamientos y con tus sentimientos. Y los has basado en lo que hacen los demás, en lo que pasa afuera. Entonces, si lo baso en lo que pasa afuera, es normal que cuando alguien me hable mal, yo me sienta mal. Y diga, no, es que mira cómo me ha hablado. Pero cuando te paras y te das cuenta de que no, de que el otro se puede comportar como quiera, el otro puede hacer lo que quiera, si tú dentro estás estable, yo cuando siento eso, qué maravilla. Cuando voy por la calle o, por ejemplo, cuando hay sucesos, ¿no? Como esto que ha pasado, y soy capaz de estar dentro y de observar, o sea, de ser ese observador, me doy cuenta cómo puedes estar más allá de lo que hagan los demás. Y eso no es que te aísle, pero que no te afecte. ¿Cuánto nos afecta lo que hacen los demás? ¿Cuánto nos afecta lo que escuchamos? ¿Cuánto nos afecta lo que vemos? Y a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que eso que escuchas o que ves despierta algo en ti.
porque tus pensamientos y sentimientos los has basado en eso. ¿Veis? Es muy sutil todo. Entonces, a la misma vez que observamos, todo se va poniendo bien. Porque a la misma vez que observamos, ¿sabéis quién está despertando? El alma. Tu ser. Y entonces tú ahí te vas dando cuenta del juego. Es muy importante observar nuestra mente. Porque en la mente es donde se genera el miedo. Fijaros, el miedo es ilusorio. Pero es tan real cuando lo sientes, ¿a que sí? Te bloquea tanto, te hace sentir tan mal, incluso te hace crearte ilusiones en la mente, que no son reales. Y ver cosas que incluso no son reales. ¿Habéis visto cuando alguien tiene celo? Yo por experiencia propia, te hace ver cosas que no son reales. Te hace sentir cosas que los demás no lo ven, pero tú te sientes mal. Fijaros qué fuerte, ¿eh? Entonces, claro, cuando empecé a meditar me fui dando cuenta de eso, de que todo se gestionaba aquí. Fuera era un reflejo de lo que había aquí. Cuando empecé a mirar dentro, y eso es de valiente, dejar de mirar fuera, dejar de justificar que lo que pasa afuera crea algo en ti, no, eso es justificarte. Cuando empiezas a mirar dentro y a mirarte, te das cuenta de que tú has creado ese personaje. Y en base a ese personaje interpretas la vida de una manera o de otra. Por eso cada uno ve la misma situación de una manera diferente. Es curioso. Ante una misma situación, cada uno tiene una perspectiva diferente. Y es según cómo esté su mente. Pero por eso uno es el responsable de su propia mente. Y cuando observas, te das cuenta de todo eso. Eso ya es muy importante. Porque muchas personas hablan del ego, pero siguen en el ego. Mucha gente identificamos el ego, pero seguimos en el ego. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque falta la experiencia de separarte, de darte cuenta de que tú no eres eso. Y os lo garantizo, cuando tú empiezas a observarte, cuando empiezas a separarte, empiezas a darte cuenta de que no eres eso. Y claro, ahí empieza una pequeña batalla interna. Todo hay que decirlo. Ahí empieza una pequeña batalla contigo mismo. Porque como estás tan identificado con ese personaje y ahora te quieres desapegar de ese personaje, eso tira. ¿Cómo tira? En pensamiento y sentimiento. Lo digo porque lo estoy experimentando ahora con mucha fuerza. Empiezan a venir pensamientos y sentimientos que tú has creado, que aunque tú no seas eso, vienen con mucha fuerza. Y ahí es donde la meditación nos ayuda a ir al silencio, a observar. Y a ver claramente que no eres eso, aunque te sientas mal, aunque en ese momento el sentimiento sea fuerte, y de miedo a lo mejor fuerte, o de lo que sea, o de rechazo, obsérvalo. Y es curioso porque si eres valiente y observas y aceptas, habrá un momento donde te darás cuenta que te separas. Pero ahí llega el otro paso de la meditación. No es suficiente solo con eso. No es solo suficiente con separarte. Porque como hemos dicho, en el momento que te separas y te despistas un poquito, hace otra vez, ¿a que sí? Aparece el pensamiento. Ejemplos prácticos. No quieres criticar a alguien y criticas. No quieres pensar mal de nadie y sigues pensando. No te quieres enfadar y te sigues enfadando, ¿a que sí? ¿Os pasa? Ya a partir de mañana no me enfado más con nadie, ¿eh? Y te sigues enfadando, ¿a que sí? ¿Os pasa, no? ¿A ustedes también? Sí, no asustarme. ¿Qué ocurre? Eso es lo que estamos explicando ahora. Como estoy tan identificado con ese hábito, pues sigo enfadándome. Aparece el pensamiento. Claro, ¿cómo evito que ese pensamiento deje de aparecer? Separándote, dándote cuenta que no eres eso. Y ahí te tienes que mantener. Muchas veces la meditación no hay que hacer nada. Yo muchas veces me he dado cuenta que en la meditación no tengo que hacer nada, simplemente observar y dejarme estar. Y dejar estar todo lo que emerja ahí, tanto a nivel de pensamiento como de sentimiento. Cuando soy capaz de que eso se suavice un poco y separarme, entonces como llega la parte esta que os iba a decir. Tengo que crear otros pensamientos. Muy importante. Por eso la meditación utiliza la herramienta del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento, hemos dicho que nace todo ahí en el pensamiento. Entonces, si yo creo pensamientos diferentes, por ejemplo, el pensamiento de soy paz, soy amor, eso me hace conectar de nuevo con lo que soy realmente. Por eso es tan importante, no como para repetírselo como un loro, sino el hecho de que yo empiece a crear otros pensamientos, soy paz, soy amor, eso me hace conectar otra vez con mi verdad, con lo que soy, con ese observador, y eso es lo que va contrarrestando eso falso.
Ya no es solo que te separes, sino te separa, pero ahora transformas. Y entonces ahí es donde el miedo poco a poco se va transformando. Es curioso. Cuanto más siento lo que soy, menos miedo surge. Y si no surge miedo, pues no surge el apego, no surge la ira, no surgen los deseos, no surge la avaricia. ¿Veis? Pero claro, eso es un trabajo continuo, cada día. ¿Por qué? Porque el hábito es muy fuerte, porque la conciencia de cuerpo es muy fuerte. Incluso os lo digo, aunque lo que sepáis, aunque lo entendáis, porque yo lo entiendo y lo sé, pero tengo que seguir experimentándolo para que eso se vaya, porque siguen apareciendo pensamientos de ira, de avaricia, de apego, el ego sigue estando ahí muy fuerte, y eso es lo que, acordaros, le da vida al miedo. Siempre que esté en el ego, estoy lleno de miedo. Lo que pasa es que baso mi estatus, mi cuerpo, por ejemplo, incluso, hay gente que físicamente, como hemos dicho antes, pues son bien parecidos, ¿no? Y entonces basa su seguridad en eso. ¿Pero qué le ocurre al cuerpo? El cuerpo también cambia, que sí, se deteriora, porque es algo físico. Entonces, conforme se va deteriorando el cuerpo, va apareciendo el miedo. Entonces, si mi seguridad la baso en algo externo, en algo que no es duradero, en algo que este mundo no lo muestra, que todo tiene un principio y todo tiene un final, incluso este cuerpo, si baso mi seguridad en eso, ¿qué ocurre? Si mi identidad está basada en esto, siempre me sentiré con miedo, inseguro. Entonces, cuando vamos experimentando ese observador, ahí se añade todo. Ahí sientes tus cualidades, ahí aparece la paz, aparece el amor. Y si aparece la paz, el amor, la felicidad y esas cualidades que ya tantas veces hemos escuchado, ya no hay miedo. Ya no hay miedo, de verdad, no existe el miedo en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentir eso más, nada más. ¿Cómo lo podemos sentir? Meditando, parándonos, observándonos, dándonos cuenta de ese patrón y ese personaje que hemos creado. Y cada vez desidentificarnos más de ello, separarnos. Y eso tiene que ser interno, ¿eh? No es que te vayas separando de algo, ni no te tienes que separar de nadie. No tienes que alejarte de este mundo, sino es algo interno. Tienes que separarte, desidentificarte de lo que hay aquí en tu subconsciente. Y se fortalece y te separa sintiendo lo que eres, tan fácil como eso. Donde hay oscuridad, crea luz. Donde hay ira, siente paz. Donde hay miedo, genera amor. Conecta con el amor que tú eres. Pero claro, aquí suena muy fácil, pero la dificultad es que llevamos mucho tiempo identificados con la conciencia de cuerpo. Entonces eso no se va de la mañana a la noche. No se va en un día, sino requiere una práctica muy regular y constante. Por lo menos lo que yo experimento en estos años de meditación. Requiere mucha práctica, requiere mucha constancia, requiere mucha regularidad, mucha determinación, mucha paciencia, ¿eh? Las palabras que siempre comento. ¿Por qué? Porque la identificación con el personaje es muy fuerte. Y los seres humanos vivimos en base a eso. Entonces ya no eres tú solo, sino nos contagiamos también de los demás. Por eso cuando venimos a un espacio de meditación, nos coloreamos de otro sentimiento, ¿a que sí? Y conectamos con otra parte, con la parte verdadera nuestra, y por eso nos sentimos tan bien. Por eso cuando meditamos en grupo, con ese fin de sentir lo que somos, tú te sientes bien. Y en ese momento, incluso cualquier problema que tengas antes de venir aquí, se va. ¿A que no te acuerdas? Cuando salgas de aquí, vuelves a conectar otra vez con él. Pero si estás aquí, te desconectas. Entonces, ¿qué es lo que te conecta y te desconecta? Tu mente. Me he dado cuenta en cómo en un segundo puedes conectar con el miedo y en un segundo el miedo se va, según con la conciencia que estés conectado. ¿Cómo te vas dando cuenta ahora? Eso es muy importante, ¿no? Claro, ahora hay que transformarlo. Como hemos dicho, no solo vale con ser consciente, sino trabaja la conciencia del alma. Pero es curioso, porque la meditación es algo que te muestra que conforme tú vas despertando, eso se hace más natural. Y eso de forma natural contrarresta lo otro. Pero no te puedes despistar ni un segundo. Porque un segundo que te despistas, si no fijaron en vuestra mente, otra vez aparece. Entonces, claro, liberarse del miedo no es tan fácil. Porque puede aparecer a través de la ira, puede aparecer a través de los apegos,
Puede aparecer a través de los deseos, cuando estoy deseando algo. ¿Qué hay detrás de ese deseo? Una insatisfacción. Y cuando hay insatisfacción, ¿qué hay? Un miedo también. Porque cuando tú te sientes lleno y completo y te sientes bien contigo, ¿necesitas algo? Lo puedes tener incluso, ¿eh? No quiere decir que no tengas. ¿Pero lo necesitas? No, porque tú ya te sientes bien. Y cuando uno se siente bien consigo mismo, ¿hay miedo? Por experiencia propia. ¿Os surge el miedo a que no? Pero si rápidamente pierdo esa plenitud, ya empieza. Y este mundo es lo que ha creado eso. Esa es la conciencia que hemos creado todos los seres humanos. La conciencia del cuerpo. Y es lo que ahora la espiritualidad, la meditación, nos ayuda a romper. Es el tiempo de eso. Y si no, fijaros, la vida nos lo está mostrando. Es tiempo de pararse. Es tiempo de volver a conectar contigo. De volver a recuperar tus cualidades originales, tus sentimientos originales. Cuando hablamos de cualidades, es volver a sentir tus cualidades originales. Porque de hecho las llevamos buscando. ¿Quién no busca sentirse en paz? ¿A que sí? A que lo llevamos buscando toda la vida. A lo mejor en sitios o en lugares o en personas erróneas y no la encontramos nunca. Pero realmente, ¿por qué estáis aquí? Si os preguntara, ¿os queréis sentir bien? ¿A que sí? Porque algo hay que no nos deja sentirnos bien. Algo hay que nos queremos liberar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la primera práctica, que es la práctica del observador. Esta práctica es muy importante tener varios aspectos en cuenta. El primero es, como hemos dicho, observar. Y dentro de esa observación tengo que aceptar. Porque van a venir pensamientos y sentimientos que no me van a gustar. Porque van a aparecer, porque te vas a dar cuenta. Porque en el momento que observas tu mente, vas a observar cómo te sientes. Entonces, yo hay veces que me paro, me observo y claro, lo que estoy pensando y sintiendo no me gusta. Si trato de luchar con eso, y una manera de luchar, esto también es muy importante aclararlo, porque dice, no, pero si yo no lucho con mis pensamientos y sentimientos, sí. Una manera de luchar es cuando no lo quieres sentir, cuando quiere que eso desaparezca. Estás luchando con ello. Es curioso porque a mí me pasa todavía muchas veces, ¿eh? Cuando observo mi mente y veo cómo mis pensamientos están creando un sentimiento que me bloquea incluso en el cuerpo, la forma de rechazarlo es que no lo quiero sentir. Y me di cuenta de que así lo que hace es que se bloquea más, aumenta. Entonces ahora estoy percibiendo muy sutil que cuando me siento así, lo único que tengo es que dejármelo sentir. Y se va. Es como que te lo dejas sentir, pero a la misma vez no le prestas atención. Es curioso, es muy sutil en la mente. Os pongo un ejemplo. Me duele el cuerpo, ¿no? O imaginaros que llevas un día que tienes mucha tensión en tu cuerpo, por lo que sea, porque estás muy identificado con lo que has hecho, con el personaje, con el rol que estás interpretando, bien sea del trabajo, de madre, de lo que sea, ¿no? Que eso también nos pasa, nos identificamos mucho, que volvemos a lo mismo, en la conciencia de cuerpo. Entonces te das cuenta de que estás tenso, ¿no? Llegas a tu casa y te das cuenta de que tienes el cuerpo tenso. Si en ese momento observas esa tensión que está provocada bien en todos lados del cuerpo, porque se manifiesta de muchas maneras. El alma se tiene que manifestar a través del cuerpo. Si en ese momento yo lo que hago es que mi mente se atrapa en esa tensión, aumenta. Y empieza ya a crear esa inseguridad, ese miedo, ese malestar, ese sufrimiento, fijaros. Porque puedes tener incluso dolor físico, pero el sufrimiento lo creas tú. Si en ese momento tengo la práctica esa suficiente de ser un observador, ¿sabéis lo que ocurre? Observas esa tensión. Y la observas a través de tu mente y todo. Y te das cuenta de que estás en tensión, por lo que sea. Y te das cuenta por qué se ha producido esa tensión, porque a lo mejor volvemos a lo mismo. Estás identificado tanto con un papel, que estás enfadado, estás irritado. Pero si en ese momento eres capaz de observar y aceptar, ¿sabes lo que ocurre con esa tensión? Que permites que se vaya. De verdad lo he sentido así. Permites que se vaya y desaparece. Incluso voy a decir más fuerte, una emoción. Porque cuando ya se convierte en una emoción, no es tan fácil de que se vaya, ¿eh? Cuando hay una emoción de miedo, no sé cuál es vuestra experiencia, pero cuando el miedo ya se convierte en una emoción, es muy fuerte, ¿eh? Pero si tú eres capaz en ese momento, volvemos a lo mismo, de observar y aceptar, te das cuenta cómo esa emoción pasa. Y claro, incluso cuando estás en esa emoción, quieres crear pensamientos positivos y no puedes, la emoción no se va. Y entonces no veáis, estás produciendo como una pequeña lucha. No, observa esa emoción y deja que pierda fuerza.
Acordaros, el hecho de observar lo que hace es que te separa. ¡Qué maravilla! Simplemente el hecho de observar cómo te sientes y aceptarlo. Y a lo mejor te sientes en ese momento muy mal, pero si lo observas, y el hecho de aceptarlo es observarlo nada más, no hacer nada con ello. Y ves cómo esa emoción pierde fuerza. Y entonces cuando esa emoción o esa atención pierde fuerza, entonces cuando yo sí puedo crear otro pensamiento, si no, no vale. Yo me doy cuenta que cuando estoy emocionalmente con miedo, por ejemplo, o tensión, o tengo tensión en el cuerpo, si quiero en ese momento crear pensamiento puro y positivo, me bloqueo más. Entonces por eso muchas veces simplemente hay que observar. Porque ¿quién es el que observa? Ese es el secreto. El que observa eres tú, el alma. Y cuando le das rienda suelta al observador, el alma ya observa. Y el alma misma, que tú eres, ya se da cuenta de que tú no eres esa emoción. La has creado, pero tú no eres eso. Y eso es lo que hace que pierda fuerza. Entonces, desde el alma, cuando tú ya sientes que eso se está diluyendo, desde el alma que tú eres, empiezas a crear ese pensamiento soy paz. Un simple pensamiento soy amor. Y ¿sabéis lo que ocurre? Que esa emoción cambia automáticamente. Y esos son hilos ya muy sutiles, ¿eh? Eso tienes que experimentar en meditación una y otra vez. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esa práctica en primer lugar. Vamos a tratar de observarnos. A la misma vez que observamos nos vamos a dar cuenta que nos separamos. Os vais a dar cuenta, porque el simplemente hecho de darte cuenta de lo que piensas y sientes ya te estás separando. Entonces no tienes que forzar nada. No tienes que decir, uy, a ver lo que estoy pensando ahora. A ver esos pensamientos, qué sentimientos están creando en mí. No, ¿no ves? Ya estás creando tensión. Sino voy a observar y simplemente observar y darme cuenta. El alma que tú eres ya haces el resto. Ya haces que tú te separes de eso. Y entonces ahora, desde esa conciencia, porque ya te sitúa, es como si te recolocaras en esa conciencia, y tú te darás cuenta porque la emoción o la atención pierde fuerza, entonces te darás cuenta automáticamente. Y entonces desde ahí, soy paz, soy amor. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que le das rienda suelta a ese sentimiento. Entonces ya has transformado, ¿visto? Aunque sea en ese momento, pero ya has transformado. Claro, después la transformación verdadera requiere mucha más práctica. La ira no se va en un día, que no. Ni el apego, que no. Las madres, el apego a los hijos no se va en un día, que no. O cuando me ha pegado algo que me gusta, mi coche, mi casa, mis hijos, mi trabajo. Cuando te has apegado tanto a algo y te has identificado tanto con ello, no es tan fácil soltarlo, pero poquito a poco. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esa práctica. Tal como estáis sentados cómodamente. Siempre para meditar hay que buscar una postura cómoda que nos mantenga en alerta, porque muchas veces creemos que meditar, que nos pasa, a mí me sigue pasando alguna vez que otra, es relajarte tanto hasta que llegas a dormirte. No, es bueno si te duermes y te relajas, porque por lo menos te has liberado de tensiones, pero lo importante es que tú te calmes, te relajes, pero estés consciente. Porque eso te va a servir para que a lo largo del día, cuando tú estés haciendo tus actividades, tus tareas, el trabajo, las acciones, esa práctica te sirva de estar alerta, pero internamente calmado. ¿Vale? Muy bien, pues sentados cómodamente, con la espalda recta pero no rígida. Apoyamos los pies bien en el suelo. O esa postura también está bien, no importa. También, está bien, está bien. Las manos las dejamos caídas sobre las piernas. Sin nada en las manos mejor, para que nuestro cuerpo, en primer lugar, se relaje. Y nos vamos a ser conscientes de nuestra respiración. Eso sí que es muy importante en primer lugar. Darte cuenta de tu respiración, de que estás vivo, el cuerpo se oxigena, lo cual ayuda a que mi cuerpo y cada parte de mi cuerpo se vaya relajando. Incluso la respiración nos va como situando internamente, nos va recolocando internamente. Y simplemente respira, suave y profundamente. Donde te invito a que puedas experimentar cómo en cada inspiración te vas llenando de calma, de tranquilidad. Y cómo en cada expiración vas soltando cargas y tensiones. Imagínatelo, incluso. Inspiras calma y tranquilidad
y expiras cualquier tipo de carga o tensión acumulada, o emoción o sentimiento que hay ahí en mi interior acumulado. Suéltalo en cada expiración. Y eso es un paso muy importante para situarnos internamente, ¿no? Para observarnos y para poder observar nuestro interior. Ahora simplemente tenemos que invertir nuestra mirada y mirar en nuestro interior. Y en nuestro interior lo que vamos a observar es nuestros pensamientos. Observa tu mente. Todos tenemos la capacidad de observarnos. Y cuando miramos dentro, lo primero que podemos observar son nuestros pensamientos. Observa tu mente, pero sin juicio, sin nada. Obsérvala nada más. Observa cómo los pensamientos vienen, cómo los pensamientos se van. Observa incluso cómo esos pensamientos pueden crear unos sentimientos en ti. Pero ahora se trata de observarlo nada más. El hecho de observar también me ayuda a tomar distancia de lo que estoy pensando. Observa internamente. Lo cual eso también me ayuda a que cuanto más observo, más me separo. Más me separo de lo que estoy pensando y sintiendo. Es curioso, pero lo puedo sentir, ¿no? Lo puedo experimentar. Cómo me voy separando de aquello que pienso y siento. Ahí hay una separación entre el que observa y los pensamientos y los sentimientos. Lo cual eso me hace darme cuenta de que no soy los pensamientos ni los sentimientos. Estoy muy identificado con ellos, pero realmente no soy los pensamientos y los sentimientos. Soy el observador, el alma, la luz, como tú quieras llamarlo. Pero ahí empiezas a darte cuenta de que tú eres algo más que lo que piensas y sientes. Y eso te ayuda a crear otro tipo de pensamientos, a crear otra experiencia, a liberarte de todos esos pensamientos y hábitos que hay grabados ahí en tu subconsciente. Pero es muy importante en primer lugar identificarlos, hacerte consciente de esos pensamientos y sentimientos que tú mismo has creado, basado en una falsa identidad, en un falso yo. Y poco a poco, cuanto más observamos, más nos vamos dando cuenta de ese juego, de esos pensamientos, de esos sentimientos que hay ahí en mi subconsciente. Y no he de hacer nada con ellos. Acordaros, simplemente observarlo, separarte de ellos. Cuanto más me separo de esos pensamientos y sentimientos, más calmado me siento y mi mente se calma de forma natural. Y mis sentimientos también se calman. Incluso puedo ver y sentir claramente cómo los pensamientos vienen y se van. No son eternos. Simplemente he de separarme, observarlo y aceptarlo. Y ahí poco a poco surgirá un silencio maravilloso en mi interior. Un silencio donde empezaré a sentir lo que soy, empezaré a sentirme en calma. Empezará a emerger la paz de forma natural. Incluso puedo reforzarla. Puedo crear pensamientos a voluntad. Puedo crear el pensamiento de que yo soy un ser de paz. Y dejar que ese pensamiento se convierta en un sentimiento, en una experiencia. Y me siento en paz. Y junto a la paz también puedo sentir amor. En el momento que me siento en paz y conecto con la paz que soy, emerge el amor de forma natural. Y si emerge el amor y la paz y lo siento, podré sentir también la felicidad, porque es otro sentimiento natural en mí. Únicamente tengo que darle rienda suelta a que ese sentimiento emerja. Pero acordaros, todo nace en el sentimiento de la paz. Si me siento en paz, sentiré amor. Y si siento amor, me sentiré feliz.
Y si siento paz, amor y felicidad, sentiré mi verdad, sentiré quién soy verdaderamente. Y ahí también sentiré la fortaleza que hay en mí. Y simplemente he de dejar, darle rienda suelta a esos sentimientos que emerjan. Y ahí me daré cuenta cómo se transforman esos pensamientos, esos hábitos viejos que hay ahí en mi subconsciente. Y ahí automáticamente, en el momento que me sienta en paz, que sienta amor, felicidad, que sienta sabiduría, verdad, que sienta esa fortaleza interior, ahí me daré cuenta de que el miedo no existe. Ahí me he liberado de él. Porque me he liberado del falso personaje que creo que soy. Y he vuelto a conectar con mi verdad, con el ser verdadero que soy. Y simplemente es mantener esta experiencia. Cuanto más tiempo posible, mejor. 1 segundo, 15. Manténla ahí en el tiempo. Y dejar que esos sentimientos aumenten. Y puede que vengan algunos pensamientos, algún hábito, pero acuérdate de observarlo, de aceptarlo y dejarlos pasar. Y de nuevo volver a situarte en esa conciencia de quién soy. Ese es el juego, una y otra vez, hasta que se vaya haciendo natural. Muy bien, pues ahora manteniendo esta experiencia, manteniendo este sentimiento, puedo empezar a mover mi cuerpo suavemente. Puedo abrir los ojos si lo he cerrado. Y puedo sonreír también. ¿Qué tal? ¿Os habéis sentido bien? No importa, ¿eh? Si empiezo a practicar y no me siento bien o no siento lo que realmente quiero sentir, no pasa nada. No quiere decir que no lo sea. Aquí es donde entra la paciencia. Porque si no, lo que hago es forzar. Si no, lo que hago es crear expectativas. Y muchas veces nos sentamos a meditar. A mí me suele pasar y me sigue pasando. Es que me siento como, a lo mejor me siento mal. Y digo, voy a sentarme a meditar a ver si me siento mejor. No, ya estás creando un deseo. Y es muy sutil porque cómo nos engaña el subconsciente de nuestra mente. Entonces en ese momento tú siéntate nada más, y entonces déjate sentir lo que estás sintiendo en ese momento. Y el dejarte sentir es separarte. Por eso me gusta tanto esta práctica del observador, porque lo que me ayuda es a separarme. Y el hecho de separarte no quiere decir que no lo sientas, porque lo estás sintiendo, pero te das cuenta cómo pierde fuerza esa emoción o ese sentimiento que tengas en ese momento, de malestar, de lo que sea. Y en ese momento te das cuenta de que ese sentimiento proviene porque estás identificado otra vez con la conciencia de cuerpo. Eso sí que es muy sutil, pero cuando te das cuenta de eso, ¡qué maravilla! Ya descubres al enemigo, porque el enemigo no está afuera, el enemigo no es nadie, el enemigo está aquí, en nuestro subconsciente, es lo que nosotros hemos creado, fíjate. Qué interesante es eso también, ¿eh? El enemigo no es nada ni nadie. Nadie es tu enemigo porque no te hable siquiera. Es que mira, me llevo con esta persona, es como mi enemigo, no me hablo con ella. Si tú tuvieras a esta persona en el trabajo, seguro que, ya lo conviertes en tu enemigo. Tu enemigo son tus pensamientos. Ni siquiera tu mente es tu enemiga. Algo que me doy cuenta ahora, la mente hay que tratarla con mucho cariño, con mucho amor, porque tu mente no es tu enemiga, es tu mente. El enemigo son los pensamientos que has creado. Entonces eso es lo que hay que transformar, los pensamientos, que vienen de una conciencia errónea, porque lo más elevado es la conciencia, pero esa conciencia crea unos pensamientos y unos sentimientos y crea un comportamiento y una actitud en tu vida. Entonces no ve ahí donde rompo de raíz, en el momento que conecto con quién soy y con el alma que soy, ya rompe de raíz la conciencia de cuerpo, lo cual ya los pensamientos y sentimientos serán diferentes. Pero claro, si no identifico eso, es que vivo. Esa es la mayor ignorancia, como he dicho antes, del mundo, de que vivimos en base al ego y no nos damos cuenta. Es como que estás viviendo en un sueño y no eres consciente de que estás soñando.
Claro, ¿cuándo eres consciente de que estás soñando? Cuando te despiertas. Entonces eso es lo que hace la meditación, que llega un momento que te despierta. Y el despertar quiere decir que tú conectas y sientes lo que tú eres. Entonces eso es como un despertar. Y empiezas a darte cuenta, hoy todo lo que estoy viviendo es falso. Todo lo que estoy viviendo y como me estoy mostrando en este mundo es en base a una conciencia que no soy. Pero claro, no ves, si eso no lo experimentas y no lo sientes, no te das cuenta. Incluso puedes hablar con las personas y decir, sí, porque no, sigues en base al ego. Lo digo por experiencia propia, porque todavía muchas veces me tengo que chequear y digo, hey, es el ego el que está otra vez, incluso a nivel espiritual. Y entonces tienes que pararte y decir, no, yo no soy esto. Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, pero realmente no soy este personaje, no soy el cuerpo, ni el nombre, sino soy el alma que le da vida. Y claro, eso cuando empiezas a sentirlo, te darás cuenta. Por eso no lo tienes que experimentar, no saber. Si no meditas y no te paras, no lo experimentas. Y esta práctica del observador es la que va creando ese contraste, esa separación. Y no es que te tengas que separar del cuerpo. No, el alma tiene que estar. Y yo me tengo que expresar a través de este cuerpo, pero muy diferente. Cuando estás en la conciencia del alma, lo que salen por tus palabras son diferentes. Es muy diferente. Y tu comportamiento es muy diferente. Y lo irás notando, porque ahora yo lo noto. Yo ahora, una de las cosas que sí tengo claro es que identifico mucho cuando estoy en el ego y cuando estoy en la conciencia verdadera, porque lo muestran mis palabras y lo muestran mis pensamientos, algo que nadie ve. Pero claro, tus pensamientos después se convierten en tus sentimientos y se convierten en palabras, entonces no lo puedes ocultar. Puedo tener una sonrisa falsa, pero si por dentro estoy, ay vaya, teniendo pensamientos negativos, finalmente tus palabras lo soltarán. Entonces ahí es donde tú poco a poco te vas dando cuenta. Y ese es el juego que tú vas creando, de que el cambio en ti no está fuera, está en ti. Fuera puede pasar todas las cosas que pasen, pero realmente el cambio está en mí. Si yo me quiero sentir diferente, no tengo que esperar a que algo externo cambie. No, porque puede cambiar. Y puede que en ese momento te dé esa satisfacción que tú dices, uy, ya he cambiado. Vaya donde vaya te seguirá. Hay una canción que dice, vaya donde vaya, yo te seguiré. Pues ese es el ego. Entonces, cuando tú cambias internamente, ya has cambiado, estés donde estés. Pero tú puedes mejorar en tu trabajo, puedes tener mejor economía, y eso te puede dar una satisfacción buena. Pero después internamente no vale tampoco si tú no has transformado ese ego. Y entonces por eso siempre vivimos en base al miedo. Porque el que tiene mucho tiene miedo a perderlo. Y el que no tiene miedo a no saber dónde va a estar o lo que va a tener. Entonces al final es lo mismo, ¿no ves? Son las dos caras de la misma moneda. Entonces como el tema que estamos tratando hoy es del miedo, no es tan fácil liberarse del miedo. ¿A que no? Y uno dirá, yo no tengo miedo a morir. Pero el personaje tiene mucho miedo seguro. ¿A qué pasará? ¿A qué le pasarán a mis seres queridos? ¿A qué serán de mis hijos? ¿A qué será si no tengo trabajo y si me quedo sin casa? Si no, observa la mente. Aquel que dice que no tiene miedo, que observe un poquito su mente y su sentimiento. Porque si no hay miedo, ¿sabéis una cosa que no hay? Sufrimiento. Entonces, si hay sufrimiento es porque hay miedo. Cuando el miedo desaparece, el ser humano deja de sufrir automáticamente y empiezas a disfrutar. Porque realmente cuando empiezas a hacerte consciente de quién eres y el miedo desaparece, te das cuenta que estás aquí como un invitado en este mundo, ¿sí o no? Y que nada te pertenece, porque hoy lo tienes y mañana no. Hoy estás aquí, en este cuerpo, y mañana no. Pero claro, eso tiene que ser una experiencia, si no, ¿cómo te liberas? Y yo muchas veces incluso, fijaros, lo hablo y todavía me cuesta, porque hay identificación con el cuerpo, con el personaje. Pero cada vez trato más de ir al interior, de conectar conmigo y de saber que yo más allá de esta imagen, más allá de lo que tenga o no tenga, siempre soy. Y eso es lo que a mí más seguridad me da. Y eso es lo que te hace que el miedo desaparezca. Cuando tú te das cuenta de que tú, el alma, el ser que tú eres, nunca muere. Pero claro, eso si no lo experimentas es muy bonito escucharlo, que sí. Pero si no lo sientes, el miedo no se va. Y eso hay que experimentarlo cada vez más, cada vez más. Y eso es lo que te ayuda la meditación, esta práctica. Entonces, cuanto más sientas lo que tú eres, mejor vas a vivir en base a este cuerpo, por supuesto, pero no te apegarás a las cosas. Y cuando no me apego, no tengo miedo a perderlo, porque sé que hoy lo tengo y mañana no. ¿Veis?
Y sé que nada me pertenece, es que no nos pertenece nada. La vida nos lo muestra una y otra vez. Mira que la vida nos lo muestra, ¿eh? Que tienes algo, tienes un trabajo, crees que eres seguro, crees que tienes un trabajo de por vida y viene una circunstancia y ya no tienes trabajo. Y entonces, como has basado tu identidad en ese trabajo, en ese rol, ¿ahora qué pasa contigo? ¿Veis? Entonces, esas son muestras donde este mundo nos lo está haciendo ver, muy visible. Y ahora con lo que ha pasado, imaginaros más todavía, con este confinamiento, con todo lo que hemos vivido. Fijaros qué muestra tan práctica nos ha dado la vida para realmente tener que hacer el esfuerzo que tenemos que hacer y darnos cuenta de que en este mundo somos invitados y que se puede disfrutar mucho. Porque cuando yo tengo ese sentimiento de que soy un invitado, soy un instrumento, disfruto más de las cosas, fíjate. Aunque las tenga o no las tenga, pero lo que tengo lo disfruto. Y si no lo tengo, lo suelto. Pues qué maravilla, eso es una liberación. Cuando te liberas del miedo, te sientes muy libre, ¿eh? La verdad es que es una liberación total, porque el miedo es que, como hemos dicho antes, bloquea, ¿eh? Es uno de los enemigos más fuertes del ser humano, porque vuelve loca tu mente, porque te hace ver lo que no es real. Hasta ese punto llega el miedo. Claro, ahora llega la parte más importante. Para realmente liberarnos del miedo tenemos que conectar con ese ser, con Dios, con la fuente suprema, como queráis llamarlo. Y por eso es tan importante meditar, por eso cobra mucha importancia la meditación, porque no es solo conectar contigo que te libera, ¿no? Pero como eso está tan fuertemente grabado en nuestro subconsciente, ahí es donde entra el papel de ese ser. Y el nombre, llámalo como quiera, como si no le quieres poner nombre. Pero lo importante es que cuando tú conectas contigo, se abre esa posibilidad de que puedes conectar con ese ser, porque es un alma como nosotros. Dios como alma es igual que nosotros. Lo que pasa es que la gran diferencia es que no tiene cuerpo. Entonces, ¿sabéis lo que ocurre si no tiene cuerpo? Que no se hace consciente del cuerpo como nosotros. Entonces, si no se hace consciente del cuerpo, ¿qué es? Siempre paz, siempre amor, siempre felicidad, siempre es sabiduría, siempre, esa energía siempre es pura. Entonces, cuando tú te haces consciente del alma, es como si te pusieras en esa misma frecuencia, en esa conciencia, y entonces puedes sentir a ese ser. Y ya no se trata de pedirle, de suplicarle, no. Tú hazte consciente de quién eres y lo sentirás a él, seguro, porque el alma lo conoce. El personaje a lo mejor ni siquiera cree, pero el alma lo conoce. Y cuando el alma lo conoce y lo experimenta, lo siente. ¿Y sabéis a lo que nos ayuda ese ser? Para liberarnos de eso. A liberarte de algo que ni siquiera nosotros podemos liberarnos. De verdad, ¿eh? Yo no sé lo que hay en mi subconsciente, ni lo quiero saber, pero sé que eso para liberarse, porque viene una y otra vez. Pero sin embargo siento que cuando conecto con ese ser, como es pura energía, limpia eso. Y me di cuenta de que lo único que tengo que hacer es conectar conmigo y con él. Y con el tiempo, con esa conexión, me voy dando cuenta que con el tiempo eso va desapareciendo. Entonces ni siquiera te lo tienes que preguntar. Porque si empiezas a preguntarte cosas, ¿a qué le das rienda suelta otra vez? Al miedo. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué será así? ¿Habéis visto todas estas preguntas que nos hacemos? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y esto por qué ahora me viene? ¿Y ahora cómo? ¿Y cuándo? Son preguntas que están basadas en el miedo. Sin embargo, si tú haces lo que tienes que hacer, como yo muchas veces digo, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer. Sentir quién soy y sentirlo a él. Y cuando te sientes a ti y lo sientes a él lo que nos ayuda es a reforzar esas cualidades en nosotros. Y claro, hemos dicho que cuanto más fuertes sean esas cualidades en nosotros, el miedo no aparece. Y por eso es tan importante esta parte de la meditación. Pero no ves, tiene que venir una de la mano de la otra. Si no me siento a mí, ¿cómo lo voy a sentir a él? Y muchas veces queremos pedirle ayuda a Dios, seguro que en algún momento de vuestra vida, Dios mío, ayúdame. Pero ¿y tú te has ayudado a ti? Ves a ayudarte a ti. ¿Cuál es la mejor ayuda? Sentir lo que tú eres. Pararte, meditar. Para mí esa es la mejor ayuda que yo me puedo hacer a día de hoy. Pararme, observarme y conectar con lo que soy. Porque, ¿sabéis? Eso me va a ayudar a todo lo demás, a que tenga buenas relaciones, a si tengo algún conflicto con alguien. Y si encima conecto con ese ser, ya es que me ayuda total. Ya cualquier conflicto, cualquier cosa que tenga en mi subconsciente se limpia. De verdad, así lo siento, ¿eh? Es como un triángulo, muchas veces lo digo. Si tú conectas contigo, conectas con él y ahora conectas con la vida, conectas con los demás. Porque no tienes que perder la conexión con nadie, no. Pero si la conexión es desde otra conciencia, verás cómo todo lo demás será diferente. Todo será diferente, por lo menos esa es mi experiencia.
Y eso tiene que ser práctica, acordaros, práctica, práctica. No es solo saberlo, es pararte. Y ahora hemos tenido mucho tiempo en el confinamiento de pararnos, seguimos teniendo tiempo, aprovechar el tiempo, nunca digáis que no tenéis tiempo, porque esa es la mayor excusa de la mente, porque siempre se tiene un segundo, 15, un minuto, 5, y si no, si uno chequea su día, verá cómo saco más de una hora, y más de una hora ya es mucho, conectar contigo y conectar con esa fuente, eso te limpia mucho, pero no ve una de las mayores excusas de la conciencia de cuerpo es que no tengo tiempo. Tu mente cree que no tienes tiempo y en verdad lo creas y no lo tienes porque no lo haces. Pero en el momento que tú tienes la determinación y lo haces, te darás cuenta que el tiempo está. Por eso cuando las personas empiezan a meditar dicen, uy, es mágico, porque mira, antes no tenía tiempo y ahora medito, ahora me ha cambiado el trabajo, me ha cambiado esto y me da la posibilidad de meditar porque tú has dado el paso. Y tú eres el que ponías la excusa de que no tienes tiempo, pero siempre hay tiempo. Incluso si estás trabajando, si tienes que llevar a la casa, siempre hay tiempo, de verdad. Y lo digo por experiencia de muchos compañeros que son matrimonios, que tienen hijos, que tienen trabajo, siempre hay tiempo, pero he de permitírmelo. Y realmente si nos queremos liberar de ese enemigo tan fuerte, me tengo que permitir tiempo. Ahora valga la redundancia, es el tiempo para nosotros. Ahora estamos viviendo una parte de la humanidad donde es muy delicada, donde ahora tenemos la oportunidad de transformar muchas cosas si uno realmente quiere. Pero claro, hay que hacer ese esfuerzo de pararse, de observarse. Pero si uno quiere realmente transformarse, y por eso creo que estáis aquí, si no, no tendría sentido, ¿no? Seguro, de verdad seguro. Y lo imposible, lo que parece imposible de transformar, se hace posible. Pero claro, uno es de hacer el esfuerzo ese de practicar. Mi secreto es ese, el práctica, la constancia. La paciencia, la determinación, ahora, no mañana, ahora. Que puedo ahora 5 minutos, 5, pero ahora, no mañana, no pasado, ahora. No importa el tiempo, 1 minuto, 5, 10, no importa, pero hazlo ahora. Dale prioridad a eso y después hazlo todo. Pero te darás cuenta que cuando le des prioridad a eso, todo lo demás que hagas será muy diferente. Pero increíblemente diferente, Pero te has dado prioridad a ti. Sino cómo te liberas del miedo. Imaginaros lo fuerte que está en el mundo, porque ya no es solo en nosotros, sino cuando se unen todos los seres humanos, cuán fuerte se hace. Fijaros la incertidumbre que hay ahora con esto del virus, que no sabemos, que estamos viendo que hay un antes y un después, pero no sabemos lo que va a pasar. Ya están diciendo que si en octubre estamos generando el miedo de que va a venir otra vez. Hay una incertidumbre, pero cuando tú estás dentro y estás estable internamente, puede venir lo que venga, pero tú estás preparado. Esa es la maravilla. A mí una de las cosas que me hace cuando me libero del miedo es estar fuerte y preparado, porque es una de las cualidades que el alma tiene, la fortaleza. Y si tú estás fuerte internamente, puede venir lo que venga, puede venir tormenta, pueden venir huracanes, pero tú las sabrás afrontar. Y mucho mejor de lo que tú crees. Pero el miedo, acordaros, el miedo paraliza. El miedo bloquea tanto que puede hacer incluso un granito de arena una montaña. Pero en tu mente se ha hecho una montaña. Y estás asustado como... Y sin embargo, si te liberas del miedo, algo que parece una montaña se puede convertir en un granito de arena. Fijaros, cuando te liberas del miedo. Porque finalmente sabéis algo que me he dado cuenta, y sobre todo en este confinamiento lo he experimentado, que eso lo genera tu mente. Está aquí en tu subconsciente. Si tú te liberas de eso, y ya lo hemos visto y lo vamos a ver ahora en esta última práctica, eso desaparece. Porque lo crea tu mente el miedo, no es real. Es fuerte, pero el miedo no es algo real, es ilusorio. Lo crea nuestra mente, basada en una falsa identidad. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esta última práctica de poder conectar con nosotros, conectar con este ser en la medida que pueda. Si no conectamos con este ser, hay algo muy interesante aquí. No quiere decir que no esté, sino quiere decir que nos hace falta conectar más con nosotros. Y os lo garantizo, porque yo a nivel de creencia no creía nada. Imaginaros para experimentar un ser que ni siquiera tú crees. Pero tuve que soltar hasta eso, la no creencia, y abandonarme a la experiencia. Y me di cuenta que cuanto más me sentía a mí, por lo que era, más me venía el pensamiento de sentir a ese ser, fíjate, incluso sin creer, hasta que un día lo sientes, os lo garantizo. Lo sientes,
Y lo sentiréis, seguro, lo garantizo. No sé cómo, pero lo sentiréis. Y entonces ahí ya nadie te tendrá que convencer, ni decir. Ya no tendrás que creer en nada, sino ya será tu experiencia. Esa es la magia. ¿Vale? Venga, nos sentamos cómodamente de nuevo, que ya lo estáis. Con la espalda recta pero no rígida, como hemos dicho, siempre una postura alerta, pero que no nos lleve al sueño. Y de nuevo nos vamos a convertir en ese observador, vamos a observarnos, vamos a observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Esa observación nos ayuda a separarnos, a tomar distancia de los pensamientos y sentimientos, a darnos cuenta de que somos algo diferente a lo que pensamos y sentimos. Una y otra vez puedo hacer esta práctica a lo largo del día, hasta que llega el momento de que te observas de forma natural. El alma se despierta, que te observas, y ya observas lo que está pasando internamente, más allá de lo que pase fuera. Y ahí es donde realmente puedes empezar a transformar, a liberarte, a darte cuenta de todos esos patrones, hábitos que se han creado ahí en tu subconsciente. Ahí empiezas a sentir tu verdad, empiezas a sentirte a ti por lo que eres. Empiezas a despertar la grandeza que hay en tu interior, el ser tan maravilloso que somos, el real, el ser real como alma que somos. Y ahí nos daremos cuenta como de forma natural la paz, el amor, la felicidad, todos esos sentimientos que estamos buscando en cosas externas, están ahí en tu interior. Es más, es lo que somos, ya no solo que esté en nuestro interior, es lo que somos realmente. Simplemente he de volver a sentirlo nuevamente. Y cuando lo sientes te darás cuenta que tú eres eso. Por eso es tan importante sentirlo, para darte cuenta de que tú eres eso. Y ahora sumérgete en esa experiencia, en poder sentir, en dejar que emerjan esos sentimientos, en liberarte de todo lo falso, liberarte del miedo, de la inseguridad. Deja que todo se vaya, tú no eres eso. Y ahora en esa conciencia incluso puedo sentir a otro ser, puedo sentir la energía de ese ser, de Dios. Puedo sentir su luz, su amor, su paz. Puedo sentirlo. En el momento que me dejo sentir y despierto a lo que soy, puedo sentir a ese ser, puedo sentir su energía. Y simplemente dejo que su luz, su amor, me llenen, que curen todas mis heridas y limpien mi subconsciente. Deja que esa luz y ese amor de Dios te llenen. Incluso es más, comparte esa luz y ese amor de Dios con toda la humanidad, con todo ser humano. Compártela. Y eso se hará más fuerte. Compártela con los demás. Y cuanto más la compartas, más grande se hace en ti. Más la podrás sentir. Ahí está el secreto, sentir lo que soy, sentir a ese ser y ahora poder compartir con los demás. Y ahí automáticamente me he liberado de todo, del miedo, de la inseguridad, todo desaparece. Aunque sea un segundo, aunque sea un minuto, pero siéntelo, experiméntelo, vívelo y compártelo con los demás. Y ahora, manteniendo esa experiencia, puedo empezar a mover mi cuerpo suavemente. Puedo respirar suave y profundamente. Abro los ojos y los he cerrado. Y puedo sonreír. Cuando uno se libera, que sí, y sobre todo del miedo, emerge de forma natural la sonrisa. Es curioso, porque el liberarnos de todo eso que no somos,
es lo que realmente hace que emerja lo que somos. Y por eso emerge la alegría, por eso emerge la felicidad, porque hemos roto a esa conciencia y nos liberamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por asistir, que esto va tomando ya forma, ya vemos cada vez un poquito más. Nada, un Shanti.